comenzamos esta segunda mesa, el tema acceso e importación de justicia expedita y efectiva. Me acompaña nuevamente el magistrado José Pablo Abreu, el magistrado Óscar Rodríguez y Jimmy Humberto Martínez Rodríguez, que él es del Colegio de Posgraduados en Derecho. En algún momento yo estuve a punto de ingresar a ese colegio, pero por alguna razón no llegué. Bueno, este tema de acceso a importación de justicia, bueno, se trata de ahora una nueva vertiente para tratar este tema. No nos pusimos de acuerdo, pero alguno de ustedes quiere ser el primero en intervenir. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes pues algunas ideas, ¿no? Y respecto de esta segunda mesa del día de hoy, creo que es importante visualizar pues algunos riesgos en sí de la implementación de la reforma y luego también ver hacia dónde más podría llegar. Respecto a los riesgos de la implementación de la reforma judicial en los términos en los que están planteados, pues ya parte de la intervención de la mesa anterior, la última pregunta, pues justo creo que toca esa fibra, ¿no? ¿Cómo garantizamos la continuidad de la impartición de justicia, ¿no? Entendiendo pues el número de asuntos que se mueven en el día a día en nuestra entidad federativa. Otro tema que mencionaba la magistrada, bueno, hay una reforma penal que llevamos más de una década implementando, una reforma laboral, pero además estamos iniciando la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde ya se ha estado trabajando en el cómo y capacitando, ¿no? Y en dónde quedaría ese proceso de implementación. Creo que el sistema actual de renovación de las personas juzgadoras permite el escalonamiento para garantizar una calidad evolutiva en los órganos judiciales e incorporar nuevas visiones que también son necesarias. Pues ya se ha hablado de los derechos adquiridos de personas en el Poder Judicial, que no solo afecta a las personas juzgadoras en la actualidad, sino también a quienes han ido escalando en el desarrollo, en la estructura de la carrera judicial, apostándole a un proyecto de vida profesional también, ¿no? La capacidad presupuestal que hablaba la magistrada para operar este sistema, ¿no? E implementar los cambios. Y creo que la reforma, además, pues también debe de velar por la protección de los derechos humanos en su implementación, ¿no? Y ahí, pues ya se señalaba el trabajo que se ha hecho de capacitación en algunas áreas, pero también en materia de derechos humanos a partir de 2011 para la carrera judicial, actualizando los criterios convencionales y constitucionales que deben de prevalecer, desarrollando perspectivas y enfoques diferenciados respecto a género, niñas, niños y adolescentes, indígenas, discapacidad, adultas mayores, diversidad sexual, migrantes, entre otras, ¿no? ¿Cómo garantizar esta preparación en personas externas? Una vez que había ahí señalado algunos riesgos específicos de la implementación de la reforma, me gustaría de manera muy breve igual señalar algunas de ideas alrededor de las preguntas que nos sugerían, ¿no? Y una de las preguntas tenía que ver con la manera en que la propuesta de reforma considera o deja de considerar las necesidades específicas de los sistemas de justicia locales en nuestro sistema federal. Y pues bueno, creo que en el caso específico de los poderes judiciales locales, la reforma en sí, el artículo 116, habla de que en las entidades federativas se deberá de generar los cambios específicos
a partir de las bases federales. Entonces, ya hablamos en la primera mesa de pues, esas bases que plantea la reforma y pues las problemáticas alrededor de esas bases. Creo que la reforma sí deja un espacio para que en cada entidad federativa pues venga esta discusión, ¿no? Esta libertad configurativa hasta cierto punto, ¿no? Del cómo implementar. Y ahí es donde retomo el comentario que hacía igual a propósito de las preguntas que se hicieron en la mesa anterior, de la relevancia de estar incorporando a todos los sectores de nuestra sociedad aquí en Yucatán a la conversación, ¿no? Creo que sí es importante que si va a venir un segundo ejercicio legislativo para la implementación de cualquier reforma que surja de estos ejercicios, es importante que en Yucatán los distintos sectores participen, ¿no? Y además considerando pues, que en muchas ocasiones las entidades federativas pues, han funcionado como laboratorios en el diseño de figuras constitucionales, como por ejemplo, en alguna ocasión, en el caso de diputaciones plurinominales, surgen en los estados estas posibilidades de que se incorporen los mejores segundos lugares de los distritos como parte de la representación política, ¿no? Entonces, creo que se vuelve relevante ese espacio que deja la propuesta de reforma para que, dependiendo de la realidad social, el contexto político y las necesidades institucionales, en las entidades federativas se definan algunos aspectos, aun y cuando, digamos, los principios de esta iniciativa son muy fuertes respecto al destino de los poderes judiciales, ¿no? Y creo que haría falta que desde estas bases federales pues se hablara de lo que mencionaba yo ya hace unos momentos, de capacidades humanas, administrativas y financieras de los poderes judiciales locales, porque si no, podría ser que en la misma realidad en la que nos encontramos hoy nos quedemos los poderes judiciales locales y no sea una oportunidad de homologar, de crecer las capacidades de los poderes judiciales locales. Y por otro lado, también se nos sugería hablar sobre los sistemas de procuración de justicia y atención a víctimas. Y ahí creo que también es, de nueva cuenta, señalar la relevancia de el número de actores que tienen en los ecosistemas de justicia y que el ecosistema de justicia no se compone únicamente de juzgados y tribunales, ¿no? Respecto a la procuración de justicia, organizaciones como México Evalúa ha dado seguimiento anualmente a las fiscalías, ¿no? Y, por ejemplo, en 2022 el último estudio sobre hallazgos hablaba de que en la última década no se ha reducido el nivel de la cifra negra en nuestro país. El 93% de los delitos no se denuncia, es decir, solo el 7% de los delitos se denuncia, y eso no quiere decir que concluya en una sentencia. Hay una falta de atención, investigación y resolución de los casos que fueron conocidos por la autoridad. Es necesario incorporar a las víctimas, garantizar que las víctimas estén incorporadas en los procesos judiciales. El índice de impunidad en México es del 96%, en Yucatán del 94.8%. También se ha señalado el abandono presupuestal y a las comisiones de víctimas y a las defensorías públicas. Y algo de lo que creo que también es importante recordar es que la justicia no puede reducirse a un castigo. La justicia debe entenderse también, en el caso de la justicia penal, a partir de la verdad y la reparación del daño a las víctimas. Y que, ligando un poco a lo que mencionaba la doctora Luceli en la mesa anterior, un enfoque restaurativo que no desgaste al sistema, que fortalezca el protagonismo de los medios alternos, permitiría enfocar los recursos de investigación y litigación en casos de mayor impacto y relevancia. Gracias, magistrado Pablo. A continuación, le cedo la palabra al doctor Jimmy Humberto Martínez Rodríguez,
continuaremos con el tema. Adelante, magistrado, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer encarecidamente a la licenciada Carla Garduño de la Dirección de Participación Ciudadana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por permitirme estar en esta agradable tarde con todos y cada uno de ustedes. Desde luego reconocer a la licenciada Reina Mirza Ceballos Zapata por la hospitalidad como directora de la Casa de la Cultura Jurídica de aquí de la ciudad de Mérida, Yucatán, que ha desarrollado un magnífico trabajo. Desde luego quiero agradecer a los diferentes liderazgos, magistrados, Jorge Enrique Eden Winter, que fuimos estudiantes del mismo salón de clase allá en el doctorado en Derecho, al magistrado Oscar Rodríguez, desde luego, mucho gusto, y al magistrado José Pablo Abreu, así como gracias por estar todos ustedes aquí en este momento tan especial, a los diferentes doctores, maestros, licenciados, profesionistas, magistrados que nos acompañan. Bueno, acá hay un aspecto muy importante. La verdad, cuando me corrieron la invitación, me dijeron, por favor, Jimmy, una participación, con mucho gusto. Estoy al frente en este momento del Colegio de Postgraduados en Derecho del Estado de Yucatán y llevamos trabajando la colegiación. Ya llevamos 13 años con el colegio. Como ustedes pueden ver, es un espíritu reformador, ¿no? No solamente porque haya nacido izquierdo, pero normalmente siempre tendemos a ir mejorando a nuestra sociedad. Necesitamos en ese momento, dijimos, vamos a fundar el Colegio de Postgrados en Derecho para potenciar la investigación en Yucatán. Estoy muy contento porque, pues, evidentemente aquí en Yucatán hemos multiplicado el número de investigadores. Y bueno, hoy tenemos en la mesa un tema muy importante que es la reforma judicial. La verdad, todos tenemos algo de razón, desde luego. Y esto nos podemos remontar desde nuestros orígenes, como México siempre ha vivido una transformación constante. Hemos notado diferentes formas de gobierno. Podemos ir mencionando la autocracia, podemos mencionar la aristocracia, podemos mencionar la democracia. Y evidentemente estas formas de gobierno tienden a degenerarse. Cuando hablamos incluso de la autocracia, se degenera en una tiranía. Cuando hablamos propiamente de una aristocracia, se degenera en una oligarquía. Y cuando hablamos de una democracia, pues se degenera en una demagogia. Y no es tanto regresar al pasado, sino evidentemente a través de la historia de nuestro país, hemos visto que hemos ido girando. Es un círculo, ¿ya? Que cuando se degenera en una forma de gobierno, pasamos a otra, y cuando se degenera esta, pasamos a otra. Y evidentemente es un círculo vicioso, que lo importante aquí es transformarlo en un círculo virtuoso. Y la verdad, hay noches que no, la verdad, francamente, no duermo, buscando qué mecanismo puede ser efectivo para nuestro país, para que no se vaya degenerando entre una forma de gobierno y otra. Y me llevo a la conclusión que es fundamental una forma de gobierno mixta. Y cuando hablamos de una forma de gobierno mixta, es una combinación de la democracia con la aristocracia. Y la democracia necesariamente necesitamos propiamente que sean elegidos por el pueblo. No me dejarán mentir, tenemos un artículo muy importante, el artículo 39, si mal no recuerdo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el poder público emana del pueblo. Y no podemos pasar desapercibido esto. Y cuando hablamos del poder público, estamos haciendo referencia a todos los poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial en términos generales. Pero no es suficiente la democracia, porque si no, repito, vamos a poder seguir girando en un círculo vicioso y no virtuoso. Por eso es fundamental que esté acompañada la democracia de las personas que saben, las personas que conocen, y es necesario esto para efectos de que podamos hacer un auténtico contrapeso y vayamos avanzando en pasos sólidos
hacia un mejor porvenir. Ahí tenemos, entonces, cuando se habla de la carrera judicial, pues es importante respetar la carrera judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que ya conoce, ya sabe, ya desde luego hay una preparación sólida y desde luego no puede pasar desapercibido esto. Cuando se pongan los requisitos, pues hay que tomar en cuenta los aspectos que conocen esas personas que van a ser elegidas, pero también habíamos agregado que pertenezca a una colegiación, porque esto puede garantizar precisamente que la persona está capacitándose constantemente y sobre todo, ahorita a nosotros nos notifican cuando hay una irregularidad, cuando está sujeto, por ejemplo, hay una sentencia que condena a alguien, nos notifican las autoridades para efectos de que tengamos cuidado con la colegiación de esa persona. Entonces es muy importante que se ponga como requisito que pertenezca a la colegiación, cualquiera de esos colegios. No se trata de imponer que sea de determinado colegio. En el estado de Yucatán tenemos varios colegios, tenemos 3 colegios, que yo tenga conocimiento, tenemos 3 colegios que están registrados ante la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno del estado de Yucatán, pues que estén registrados en cualquiera de estos colegios formales para que de esta manera haya una certeza de que esta persona que se esté proponiendo, pues sea una persona cabal, en el sentido de que está preocupado por la capacitación continua y está en el entorno del conocimiento, que esté al día. Pero es muy importante también, como vamos mencionando, que hablamos de la pronta y administración de justicia, que la administración de justicia sea pronta y expedita, ¿no? Hay un punto importante que nos mencionan y decimos al respecto, ahí tenemos los mecanismos alternos de solución de controversias. No podemos pasar desapercibido que tenemos un párrafo importante allá en el artículo 17, si mal no recuerdo, tenemos un párrafo que se adiciona, en donde tenemos los mecanismos alternos de solución de controversias. Y esto, cuando hacemos referencia, que todos ustedes lo saben, a la mediación, a la conciliación, al arbitraje incluso, y a la negociación. Estos mecanismos parece que están para la foto. Están para la foto. Ya lo tenemos desde el Código de Comercio. Recuerden ustedes que estos mecanismos, incluso el arbitraje que estaba en el Código de Comercio, y todavía no estaba a rango constitucional. Ya está en el rango constitucional y pues yo celebro que lo tengamos incluso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y ya qué bueno. Pero desde el 2008 están los mecanismos alternos en rango constitucional. ¿Cuántos años ya pasaron? Y yo me pregunto si estamos desarrollando estos mecanismos alternos, porque eso, déjenme decirles que va a ayudar y va a colaborar para que la administración de justicia realmente se imparte de manera pronta y expedita, porque van a reducir desde luego la carga de trabajo que hay en los tribunales. Pero eso es importante que se organice la sociedad civil, porque aunque ustedes no me crean, esto está creado para que la sociedad civil haga uso de ellas. Y ahorita me viene a la mente así rapidito que las cámaras de comercio, de hecho en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, el Distrito Federal, tienen su propio centro de mediación y arbitraje, ¿no? Así como existen otros centros de mediación y arbitraje, pues es importante que cada una de las cámaras tenga su propio centro de mediación y arbitraje. Eso podría ser una buena idea, incluso que los colegios formalmente instituidos también desempeñen centros de mediación y arbitraje. Yo estoy seguro que si ponemos a andar estos mecanismos, van a abonar, va a dar muchos frutos a que la administración de justicia se logre impartir de manera pronta y expedita, pero para eso se requiere voluntad política. Siempre se ha mencionado, siempre ha estado en la mesa de discusión, se requiere la voluntad política. Y desde luego, cuando estos famosos laudos arbitrales no se puedan cumplir, pues ahí tenemos a los jueces públicos para que lo desarrollen. Ese tema de la administración de justicia, la verdad, para que sea pronta y expedita, pues es muy importante. El otro tema, de acuerdo a datos del INEGI, me viene a la mente cuántos asuntos se están trabajando. Pues por cada 10 asuntos, 4 son de índole familiar. Por ejemplo, 4 problemáticas son familiar, 2 problemáticas son civiles, 2 problemáticas son mercantiles, 1 penal y otra de diferentes materias. Pero lo que yo voy, ¿cuántos problemas estamos teniendo? Realmente se requieren estudios o diagnósticos serios
para efectos de determinar. En este caso, la materia familiar tiene mucha problemática. Unos piensan que por tener más jueces vamos a bajar la carga de trabajo. Y no solamente se trata de aumentar el personal, sino se trata de desarrollar un buen talento, ¿ya? O sea, que las personas que desempeñan la justicia lo hagan de una manera. Ahorita estamos hablando de un tema humanista. Ahorita me viene a la mente que estamos teniendo sistemas jurídicos mixtos. Estamos hablando de un positivismo que ya todos ustedes, ya lo que estudiamos en la escuela, lo que aprendimos en la universidad, ese positivismo, veamos que realmente hay un sistema mixto. El justnaturalismo está agarrando una fuerza tremenda, en donde estamos viendo que los principios están por encima de las normas, en donde estamos viendo que precisamente la realidad está por encima de la formalidad. Y eso lo tiene incluso ya establecido la Ley Federal del Trabajo, la realidad por encima de la formalidad. La solución del conflicto o de la controversia se va a privilegiar por encima de la forma que está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, cuando hablamos de la tutela judicial efectiva, ni qué decir, todos estos aspectos vamos viendo, porque la tutela judicial efectiva es un derecho humano, el derecho humano a la justicia. Entonces, estamos notando que el justnaturalismo o el derecho natural está agarrando una fuerza imperante. Y cuando hablamos de derecho natural, pues a mí me viene a la mente rápido el principio por encima de la norma. Estos aspectos es importante que los jueces, el órgano jurisdiccional se replantee y que vaya tomando en cuenta estos aspectos para que no sea demasiado rígido, porque a veces aquí ya la justicia 2 más 2 no es 4. Aquí ya necesitamos tener un criterio un poquito más amplio. Ese es lo que pues pongo en la mesa, un poquito más amplio, para que ya nuestras sentencias realmente no sean sentencias de legalidad, sino que sean sentencias como la lucha que siempre hemos estado mencionando, que sean sentencias de justicia, ¿no? De hecho, hoy ya se empieza a hablar en el entorno internacional de sentencias democráticas. Y cuando hablamos de sentencias democráticas, son sentencias precisamente que enarbolan las banderas de aquellos sectores vulnerables. Entonces, a la fórmula, al momento de resolver, pues tiene mucho que ver si estamos en presencia de algún sector vulnerable y conocer cuáles son esos derechos. Entonces, si somos estrictamente positivistas, pues evidentemente vamos a dictar una sentencia alejado pues, a la justicia, porque cuando en la fórmula no tomamos en cuenta el derecho humano, pues evidentemente decimos que la sentencia es tirana. ¿Por qué? Porque no estamos involucrando en el silogismo jurídico el tema del derecho humano. Y el derecho humano es una tensión netamente, el derecho humano, pues evidentemente no solamente es suficiente que esté en la norma, se han hecho grandes esfuerzos, lo tenemos en el marco internacional, ya lo vieron ustedes, Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Económicos, Sociales, Culturales y Políticos, todo el instrumento normativo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no solamente se trata de el posicionamiento normativo. Evidentemente, pues yo festejo que se haya ido bajando poco a poco del ámbito internacional a lo nacional y a lo local y a lo municipal, pero también es importante la atención al sujeto. No solamente la atención al objeto, sino, ustedes saben, en la atención al sujeto quiere decir los aplicadores. Los aplicadores deben de tener y correr dentro de sus venas, ¿sí? Dentro de sus venas, esa parte creo que no la están grabando, pero correr entre sus venas esa parte de que se siente ese derecho natural, para que de esa manera sea más fácil el juzgar, el dictar sentencias apegadas precisamente a la sociedad. También no solamente el sistema jurídico, vemos que es un sistema jurídico civil o positivista, en donde ya mencionamos el justnaturalismo y el derecho natural, sino también estamos transitando, yo se lo platiqué incluso a un magistrado, le dije, oye magistrado, esa ponencia que usted dio, estoy hablando de hace 3 años y medio, ¿no estamos transitando si acaso a un sistema common law? Porque evidentemente nosotros tenemos un sistema netamente positivista y ya vieron el cambio que hicimos cuando fue oral. Dijimos, no va a funcionar. Unos que sí, otros que no. Hay que esperar para poder juzgar. Hay que esperar el cambio, hay que esperar que funcionen las cosas y ya podemos tener un diagnóstico para ver si las cosas funcionan o no funcionan.
Y de repente, bueno, pues ya está. Y entró la oralidad en México y de repente, pues ahí estamos y estamos avanzando con el tema de la oralidad. Pero dijimos, oye, si estuviera Justiniano a mi lado, pues le da un infarto, ¿no? Porque tenemos un sistema de nacimiento, ¿no? Que viene de nuestra teoría bipartita francesa, que no concebía propiamente la oralidad. Sin embargo, tenemos esquemas de derecho que tenemos que ir adecuando nuestro derecho a los sistemas jurídicos que están funcionando. Y sobre todo con aquellos que tenemos tratados, incluso tratados comerciales, ¿no? En este caso, hago referencia a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ahí tenemos un sistema muy similar. Entonces, tenemos un sistema mixto. Tenemos una parte escrita y una parte oral, pero bueno, nos hemos ido adecuando. Por eso yo no dudo con una perspectiva, 15 años, que ya tengamos un sistema mixto, ¿no? En donde hable de un sistema positivista con un sistema del common law, ¿no? Porque vemos que el common law, en pocas palabras, tiene mucho que ver con la jurisprudencia, con los precedentes. O sea, ya la norma no es suficiente. Ya la jurisprudencia es muy importante en ese tema. Pero hacemos votos de confianza, es muy importante, como lo dijo el máximo exponente del ajedrez yucateco, el gran maestro Carlos Tuer, respeto y memoria. Sin armonía no hay desarrollo. Necesitamos que los poderes guarden armonía para poder desarrollar. Es importante que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial estén agarrados de la mano para que podamos avanzar. Sin armonía no hay desarrollo. No podemos estar que unos poderes sí, que otros poderes no. Tenemos que converger. Por eso yo les digo, todos tenemos algo de razón. Pueden coexistir. Puede haber el sistema democrático, ¿por qué no? Pero también es importante garantizar que las personas que ocupen los puestos, pues evidentemente sean gente altamente preparada, con conocimientos técnicos, pero sobre todo, que es importante, su calidad humana, que tenga ese humanismo para poder responder de manera que sienta la causa de la sociedad, porque a veces dejan su patrimonio, dejan todo, que puedan responder a esas necesidades de la gente. Y pues evidentemente pues agradezco encarecidamente, es muy poco el tiempo para poder profundizar sobre tanto tema que tiene la reforma laboral. La verdad es muy extensa y se están fijando plazos procesales que ya sería materia de otro tema, se están fijando plazos procesales para que procurar que esa administración de justicia se imparta dentro de ese plazo y dentro de ese plazo se tenga precisamente una sentencia. Y si no se dicta dentro de ese plazo, ya ustedes ya conocen, hay el Consejo de la Judicatura, se está técnicamente formando dos organismos, el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina. Y en el Tribunal de Disciplina, pues se va a tener un grupo, un conjunto de profesionales, para magistrados, por ejemplo, tratados en el ámbito federal, para que puedan resolver qué está sucediendo o por qué no se dictó la resolución en el tiempo establecido para tal efecto. Entonces, esto busca precisamente, entre otras cosas, que esa administración de justicia se pueda impartir de manera pronta y expedita. Es cuanto, y muchísimas gracias. Gracias, doctor Jimmy Humberto Martínez. Muy interesante el tema. A propósito de los comentarios del bendito debido proceso, ¿verdad? Es un tema muy discutible, muy amplio, mucho más amplio de lo que yo podría ahorita alcanzar. Usted lo ha dicho muy bien. Ahora escuchemos al señor magistrado Oscar Rodríguez Álvarez. Él está en el Tribunal Colegiado de Apelación de este circuito. Recuerden que fueron los tribunales unitarios que se volvieron colegiados de apelación. Magistrado, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues realmente me dejan prácticamente sin materia los ponentes y la anterior mesa. La pregunta detonante es de qué manera la propuesta de reforma judicial considera o deja de considerar las necesidades específicas de los sistemas de justicia locales comparados con el sistema federal. Y pues bueno, yo lo veo de esta manera. Creo que toda aspiración de reforma es buena,
¿Por qué? Porque es parte del progreso humano, es parte de nuestra naturaleza humana buscar mejorar algo. Pero para mejorar algo, yo creo que lo que tenemos que hacer, o siempre se tiene que hacer, es un verdadero análisis objetivo, crítico y real de lo que está sucediendo y hacia dónde quieres ir. Porque si hacemos una propuesta que no tenga esta base de avance, simplemente vamos a hacer una propuesta meramente demagógica o de puras ocurrencias. Y yo creo que es lo que sucede, porque si vemos la parte analítica de la reforma que se propone con la parte propositiva y material de la reforma, pues hay muchos conceptos que realmente no embonan o simplemente se dicen de manera muy genérica, sin siquiera aterrizar o demostrar por qué se parte de esos supuestos de hecho que muchas veces no son reales, son ficticios. A lo que voy es que, como ya lo han expuesto, en realidad no hubo ese análisis objetivo. Y como no hay ese análisis objetivo, no se puede llegar a una propuesta contundente que abone a la propuesta inicial, que es la mejora de la impartición de justicia. Un ejemplo claro es esto que ya nos decía el doctor. Va a haber un órgano que nos diga a los jueces y magistrados, no resolviste en 6 meses. ¿Por qué no resolviste en 6 meses? Desde ahí nos damos cuenta que no se hizo un análisis objetivo, porque es obviamente una propuesta de alguien que ignora cómo funcionan los órganos jurisdiccionales. Porque bien pudieron haber dicho, infórmame por qué no resuelves en un día, o en 2 o en 4. Ya el hecho de establecer un plazo genérico de esa magnitud implica más que la demostración del desconocimiento del sistema judicial nacional de entrada. Y además, con la agravante de que si no se satisface ese periodo temporal, vas a distraer al órgano jurisdiccional en estar informando de todos los asuntos y la justificación, lo cual aumenta la cantidad de trabajo. Bien, partiendo de este pequeño ejemplo, creo que el no haber hecho ese análisis simplemente se está llevando a una propuesta que viene a demostrar el odio que hay de muchos gobernantes en cualquier parte del mundo a los controles constitucionales. Que esos controles constitucionales no son en favor de los jueces. Esos controles jurisdiccionales son en favor del pueblo, en este caso de México. Porque sin esos controles no va a haber respeto a los derechos que establece la Constitución o cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos. Y viene el ejemplo que nos decía la magistrada Mayra, la suspensión. La suspensión en el amparo contra leyes no existía, al igual que no existían, en su caso, las controversias y mucho más recientemente las acciones de inconstitucionalidad. Pero el establecer estos mecanismos de defensa constitucional y en el caso de la suspensión, estas medidas cautelares para decirle a la autoridad, oye, este acto es contrario a la Constitución y a los intereses populares, es un dique de la defensa de los derechos de las personas. Y aumenta, incrementa el autoritarismo de los estados. Se tiene que pensar por qué se han creado esos diques a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad necesariamente actúa con un interés meramente político de acrecentar su poder. Y si no hay esas limitaciones, los directamente afectados no somos los jueces y los magistrados, que somos el medio
de respeto a los derechos, sino es la sociedad en general. Y es obvio que no hubo ninguna consulta real, ni clara, ni siquiera indirecta a los órganos locales, mucho menos al federal, como tampoco a las asociaciones expertas en materia de litigiosidad. Y esto es muy importante porque nos demuestra que esta reforma solamente pretende quitar un poder sin siquiera pensar en las consecuencias que ello genera. No se han percatado que el control constitucional que nosotros hacemos le sirve a las propias autoridades para cuidar hasta el trabajo que hacen sus inferiores y que no contravengan las órdenes de los superiores si éstas son apegadas a las constituciones. Bajo este esquema, creo que lo que debió de haberse hecho necesariamente es un análisis serio, real y apolítico para poder llegar a esa aspiración de mejor justicia. Todos la queremos, pero hay que saber cómo hacerla y de dónde partir. Si ustedes se dan cuenta, obviamente no tengo la gran experiencia que tienen ustedes, pero algunas reformas que me ha tocado ver, por ejemplo, en materia de amparo y de protección de derechos humanos a los gobernados, pues ha sido, por ejemplo, el buscar el abatimiento del rezago, la incorporación de criterios jurisprudenciales a los textos legales de amparo. De estructura fue la reforma de 94, ¿sí? Porque creó al Consejo de la Judicatura como una incorporación de derecho europeo para que sea un órgano especializado el que administre, controle la disciplina. Pero esto requirió ese análisis. Esta reforma sustancialmente es estructural. ¿Por qué? Porque lo que pretende es quitar y cambiar la estructura sin materializar lo que busca, que sería el perfeccionamiento del sistema de justicia nacional. Obviamente, se ha publicitado la parte penal, porque es la que más impacto social tiene, pero ya nos decía el experto, son de los menos asuntos que hay, porque la gran cantidad de asuntos, estadísticamente hablando, tienen que ver con materias civiles, familiares, laborales y otras que gravitan alrededor y que no se han tomado siquiera en consideración. Y se ha soslayado la necesidad o la importancia de la justicia cotidiana. Se está pasando por alto cómo nos va y qué cosas tenemos que perfeccionar, por ejemplo, en la incorporación de los sistemas adversariales. Estos sistemas adversariales son un método, son una forma, es el proceso, pero los derechos sustantivos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Entonces, esta reforma carece de todos estos análisis porque ni siquiera refleja con datos certeros y claros si estas reformas procesales han o no servido a lo que pretendieron como esta, el mejoramiento de la impartición de justicia. ¿Es loable? Sí. ¿Somos perfectibles? Sí, pero hay que hacerlo razonadamente. Y ahí es donde entra la responsabilidad de los legisladores, sean senadores o diputados, incluso los locales que van a tener que aprobar la reforma, para tener la capacidad de deslindarse de los mandamientos políticos y ajustarse a los mandatos constitucionales que son los que el pueblo ha impuesto. No ha impuesto caprichos y no ha impuesto ocurrencias. Y esta obligación tienen esos funcionarios ahora electos. Y bajo este esquema pasan por alto otra de las preguntas detonantes de la mesa.
¿Cómo debe incorporar la reforma a los sistemas de procuración de justicia y atención de víctimas y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Bueno, en realidad ni siquiera lo hicieron. ¿Por qué? Porque no se quiere admitir que en materia penal, que es una parte del sistema nacional de impartición de justicia, en materia penal hay otros aspectos mucho más importantes, como los que ya mencionaban, el fortalecimiento de las defensorías públicas y las asesorías públicas. ¿Por qué? Porque más allá de la cantidad de jueces y magistrados que deben existir para una adecuada impartición de justicia, el fortalecimiento de los sistemas alternos de solución, ¿sí? Si lo que se busca es que las personas puedan acudir, que se generen los mecanismos hasta económicos para que el pueblo de México, cuando tenga una controversia, ya sea ante otro particular o ante una autoridad, pueda tener el medio de hacerlo valer. De eso no se ha hablado, de eso no se ha admitido, y tampoco se ha hablado de las incorrecciones que hay en las procuradurías. Nosotros hemos levantado la voz en audiencias públicas, llamado la atención a los ministerios públicos por la incapacidad, queremos pensar, no intencionada, para poder procesar a personas responsables, que esa no es responsabilidad del juez. Nos ha tocado casos donde gente indigente la quieren hacer pasar como administradores de empresas. Esa es la realidad que vive la justicia en México, y eso es lo que no se dice porque no conviene decirlo. Es mejor distraer la atención y decir que los culpables de la injusticia en México son los poderes judiciales, y no es así. ¿Tenemos defectos? Sí, pero son corregibles y se han corregido. Tenemos compañeros que han sido sancionados por estas causas, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. Y obviamente, afortunadamente no es la generalidad, porque la generalidad no solo estamos comprometidos con el derecho, no solo estamos comprometidos con los criterios jurisprudenciales y con la protección de derechos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos en favor de los gobernados. Tenemos capacitaciones continuas que tienen que ver con la aplicación diaria de principios éticos en el ejercicio de nuestra función y de los cuales somos supervisados. Y no se trata de cuidar nuestros trabajos, se trata de hacer un México mejor, pensado, reflexionado, y no tener que prescindir de gente tan talentosa como lo estamos viviendo ahora por estas presiones políticas de compañeros de gran talante, como el señor magistrado Winter, que se ve en la necesidad de jubilarse por estas presiones. Eso no lo podemos permitir hasta donde nuestras capacidades nos den en defensa del pueblo de México. ¿Qué hubiera sido mejor? Tratar de engrandecer esas defensorías, esas asesorías públicas. O bien, ¿por qué tanto miedo nos da que se abra realmente la justicia digital? El Poder Judicial de la Federación y los poderes locales han hecho un ejercicio amplio, destinado presupuesto importantemente para materializarlo, pero no se puede lograr si en las comunidades alejadas no hay ni siquiera luz, y eso no corresponde a los jueces, corresponde a las autoridades políticas. Si siquiera en las escuelas hay internet, eso no corresponde a los jueces. Sin embargo, los jueces sí dan protección para que los ciudadanos tengan medicamentos, para que los grupos vulnerables sean protegidos. Tenemos los casos de la comunidad LGTB, tenemos los casos de los empleados domésticos y muchos otros que pudiera citar. Entonces, no nos distraigamos en pretender justificar algo que es injustificable. Yo
le exijo a los representantes populares que para hacer esta reforma de gran calado, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio serio de análisis y reflexión y saber hacia dónde llegar. No simplemente querer quitar un poder que es un dique, que es un contrapeso político y constitucional previsto en nuestros ordenamientos, simplemente porque les estorbamos. ¿Es cuánto? Pues con eso fue bastante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los tres integrantes de este panel. Puntos de vista realmente interesantes. A continuación vamos a llevar a cabo el taller de acuerdo con el programa. Tengo entendido que es únicamente de titulares, ¿verdad? Entonces, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por su apoyo y por sus magníficos comentarios.